Saludos, saludos mi gente. Dios le bendiga a todos en esta noche. Bien, pues como de costumbre, estamos por aquí. Gloria a Dios. Siempre tratando de traerle una palabra de bendición, recordándole como siempre que estamos transmitimos por aquí por Facebook Live y también transmitimos por la emisora cristiana Ministerio Radial. Gloria a Dios. Y bueno, pues como siempre estamos tratando de que a ustedes se les traiga una palabra de bendición, gloria a Dios. Y esta noche vamos a estar hablando, como siempre le hemos dicho, esto es un ministerio que está empezando, gloria a Dios. Ustedes saben que aquí no hay ningún tipo de profesionalismo, ni hay ningún tipo de sabiduría, como quien dice, sabiduría humana, ni nada de eso. Bueno, simplemente tratamos de predicar el evangelio, de enseñarle a la gente que hay una esperanza de que de que usted no está supuesto gloria a Dios. Bueno, ahí estamos haciendo una prueba, gloria a Dios. Bueno, estamos en vivo, perdón. Bueno, pues entonces ya me dieron señal que se me escucha bien, gloria a Dios. Y esta noche vamos a estar hablando acerca de qué es la Biblia. Vamos a estar enseñando lo que es la Biblia, gloria a Dios. Anoche empezamos a hablar desde el principio de la creación, pero el Señor, usted sabe que nos va guiando y nos va enseñando. Les repetimos, aquí no hay ninguna experiencia, no hay ninguna sabiduría humana, y el Señor nos va a ir instruyendo por dónde es que tenemos que transitar. Siempre vamos a estar pendientes a las instrucciones que el Señor nos dé. Gloria a Dios. Voy a pedir por favor al hermano José Aníbal que me dé una señal de vida para saber que la gente de la emisora pues nos están escuchando. Gloria a Jesús. Ya me dieron señal de por aquí por Facebook. Ok, gloria a Dios. Bueno, mis amados, nos excusan. Ustedes saben que vamos a cometer nuestros errores, pero ya arrancamos. Gloria a Dios. Oficialmente arrancamos. Y les recordamos que esta noche vamos a estar enseñando lo que es la Biblia. Primero, usted sabe que el Señor no ha ido, yo pienso como humano y después el Señor me instruye. Gloria a Dios. Y el Señor me dijo que lo principal era el principio y luego me dijo que era la Biblia. Gloria a Dios. Usted sabe que vamos a ir arreglando las cosas en el camino. Gloria a Dios. Pues entonces hoy esta lectura, esta clase, como diríamos, se llama, vamos a descubrir qué es la Biblia. Así usted lo puede buscar en YouTube, que ya lo estamos dejando colgados ahí. Lo que usted escucha por aquí, pues lo puede volver a escuchar en YouTube. Es oficialmente, usted lo puede buscar en YouTube como Millones para Cristo. Gloria a Dios. Y también tenemos un número de teléfono que si en caso de que usted tenga una pregunta de algo que usted no está claro, algo que usted está un poco confuso, pues usted no puede escribir por ese número y por ahí nosotros le damos
la respuesta. Ese número es por WhatsApp hasta mientras tanto. El número es 829-646-4269. Recuerde que usted me puede saludar y me puede, pero cuando usted se dirige a mí, usted va al grano, usted me dice en verdad qué es lo que usted necesita, porque a veces me tiran por Facebook y me tiran como para buscar como conversaciones, como usted sabe para qué usan las redes sociales. Yo no uso las redes sociales para jugar. Tengo Facebook porque lo uso para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. En verdad no estoy en bochinche, no estoy en saludito. Le agradezco que usted me salude. Claro que no lo voy a tratar como una persona sin educación ni nada. Pero lo que le quiero dejar dicho es que yo no estoy esperando que usted me escriba o me llame para que conversemos. Si usted inicia conmigo una pregunta acerca de la Biblia, pues entonces yo con mucho gusto hasta puedo devolverle, pero no, a mí no me escriba, hola, ¿cómo tú estás? ¿Que de dónde tú eres? ¿Que esto y que lo otro? No, yo no estoy en esa conversación. Usted me escribe y se va al grano. Yo quiero saber qué dice la Biblia aquí o qué es lo que esto significa. Gloria a Dios. Bueno, pues ya no le vamos a dar más vuelta y vamos a enseñar. Recuerde que hoy vamos a descubrir, vamos a estar seguros qué es la Biblia, y así mismo pues usted puede buscarlo en el YouTube Millones para Cristo si quiere repasar algo. Gloria a Jesús. Pues entonces vamos a ver qué es la Biblia. La palabra Biblia proviene de las palabras griegas y latinas que significan libro. Un nombre muy apropiado, puesto que la Biblia es el libro para toda la gente de todos los tiempos. Es un libro como no hay otro, único en su clase. ¿Verdad que sí? Eso quedó bien ahí, ¿eh? 66 diferentes libros forman la Biblia. Estos incluyen libros sobre la ley, tales como Levítico y Deuteronomio, libros históricos, tales como Esdras, los Hechos, el libro de profecía, como los Salmos y Eclesiastés, libros de profecía, libros de poesía, como lo de los Salmos y Eclesiastés, libros de profecía, como Isaías, Apocalipsis, Jeremías, y también como los libros de biografía, que son el de Mateo, el de Juan, o sea que esos son los evangelios, los evangelios sinópticos, y las epístolas que le escribían a las diferentes iglesias, como la de Tito, la de Timoteo, que son epístolas pastorales, ahí están las epístolas de los romanos. Bueno, son 66 libros. La Biblia católica tiene 73 libros, y a esos libros que se les suma por encima de esta, pues se les llaman los libros apócrifos, que son libros que no se consideraron inspirados. La Biblia es algo muy organizado, la Biblia es algo que tiene un principio, tiene una secuencia y tiene un fin. En gloria a Dios. La Biblia para organizar la Biblia se recogieron todos los datos, se recogieron todos los escritos y se juntó una comisión de hombres que estaban autorizados para eso, porque estaban autorizados en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la historia, en todo el sentido de la ley, en todo el sentido, bueno, que estaban autorizados para eso. Gloria a Dios. Eso le daremos más detalle. Cerca de 40 diferentes autores humanos contribuyeron para la formación de ellas. O sea, fue escrita por unos 40 hombres. Dentro de un periodo aproximadamente de 1500 años, los autores fueron reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales del gobierno, granjeros, pastores y doctores. Toda esta diversidad converge en una increíble unidad con temas comunes entrelazados a través de ella. Gloria a Dios. La unidad de la Biblia se debe al hecho de que finalmente tiene un autor, el mismo Dios. Eso usted lo puede leer en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es tremenda lectura, ¿verdad que sí? El hombre no puede volverse a Dios, no puede estar capacitado para hacer lo bueno si no es por medio de la Biblia. Gloria a Dios. Los autores humanos escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran y el resultado de la perfecta y santa palabra de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 12, usted se encuentra que dice, Salmo 12, versículo 6, dice, las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, siete veces refinada. Gloria a Dios. Y ya te sabe, cómo se prueban los metales, como se prueba la plata en el fuego, pues así mismo está aprobada la Biblia. Gloria a Dios. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las divisiones de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una raza, de una nación. Ustedes saben la historia de Israel, o sea, de Israel que Dios la elige para darse a conocer a la raza humana. Gloria a Dios. Esto no va a quedar muy bonito, pues recuérdense que yo no soy un hombre que estoy preparado para estas cosas, pero estoy tratando de hacerlo mejor. Gloria a Dios. El Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido. O sea, en el Antiguo Testamento se trata de que Dios se da a conocer al hombre y que se trata de Dios elige a Israel para darse a conocer al hombre. Entonces ahí él le va escribiendo, va puliendo, tratando de que Israel los reconozca. Y Dios le elige a Israel y le hace la promesa de salvación. Dios va tratando con Israel para que él conozca la diferencia, porque recuerde que el mundo desde que el hombre pecó, Satanás tomó el control absoluto del mundo. Por eso fue que Dios eligió una nación para darse a conocer al mundo. Por eso es que usted ve que en la Escritura Dios trata de corregir a Israel, pero el hombre tiene una mente tan dura, el hombre ya tiene, como diríamos, tenemos una mente, estamos tan acostumbrados a la mentira, estamos tan acostumbrados al engaño, que se nos hace difícil relacionarnos con Dios. Y si usted observa desde el principio de la Biblia hasta el final, el problema del pecado del hombre ha sido por la idolatría. Usted se va a dar cuenta que Dios siempre trató de dirigir a Israel como una nación diferente a todas. Recuerden que desde que el hombre cayó en el pecado, el mundo se perdió y Satanás tomó control absoluto del hombre. Y por eso fue que Dios eligió a Israel. Y por eso es que Dios le dice que a Israel que él tiene que ser diferente a todas las naciones. Y si usted se da cuenta, siempre el problema de Israel, de Dios con Israel, era que Israel se le contaminaba con las otras naciones y se iban tras los dioses ajenos, tras la idolatría. Todo eso lo vamos a ver en el camino si usted se queda con nosotros aquí. Aquí no se sabe cuántos años vamos a durar. Hay que apresurarse porque estamos cerca de la venida de Cristo. Gloria a Dios. Pues entonces ya estamos leyendo, vimos lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el Nuevo Testamento detalla la venida del hombre prometido. El Antiguo Testamento es para Dios darse a conocer, ¿verdad? Dios le hace la promesa a Israel. Y por medio de Israel, entonces después nosotros conocimos a Dios. Pero cuando hablamos de Israel, es que Dios se da a conocer a la raza humana. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento ya aparece la promesa. Dios le había
prometido a Israel que lo iba a salvar de la esclavitud. Pero ellos no pensaban, ellos estaban siendo martirizados por los pueblos circunvecinos, y ellos creían que Dios iba a venir con una planadora, con una guillotina, a matar a todo el mundo y a salvarlo a ellos. Para que ustedes lo sepan, esa es la mentalidad nuestra, la mentalidad del hombre común y corriente. Pero entonces, cuando ellos se dan cuenta que se le aparece este donoso Salvador, por así decirlo, como le diríamos nosotros en estos tiempos, que este hombre se le aparece con tanta humildad, se le aparece humilde, manso. Ellos estaban esperando un rey que viniera y agarrara a las naciones y la tirara a todo el mundo como pollo y dijeran, este es el pueblo mío. Y entonces viene este hombre y por eso fue que lo mataron. Vamos a seguir hablando de esas profundidades, pero por eso fue que Israel la mayoría de los israelitas, por eso fue que no aceptaron a Jesús, porque Jesús viene de que un Salvador y viene y se le nace no encuentra ni dónde nacer, tienen que nacer, lo tienen que poner con los animales, y viene con una humildad y entre los pobres y cosas. Este hombre, sabe que la mente del hombre es una mente de poder, una mente de altanería, una mente de orgullo. Ellos estaban esperando un hombre que viniera prácticamente con un greda, con una trituradora, y le llevara la cabeza a todo el mundo y dijeran, este es el pueblo mío, para que usted vea. Por eso fue que lo mataron. Gloria a Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento aparece la promesa. Su nombre fue Jesús, y él cumplió las profecías del Antiguo Testamento, porque vivió una vida perfecta, murió para convertirse en Salvador y resucitó de entre los muertos. El Antiguo Testamento describe la fundación y preservación de la nación de Israel. Dios le prometió utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en Génesis capítulo 12, versículo 1, cuando Dios llama a Abraham, el primer hombre que Dios utilizó para formar la nación de Israel. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le explico esto para que grábeselo, concéntrese, múdese aquí, póngale atención, que esto es muy importante. Recuerde que el mundo está perdido. Dios elige a Israel. Israel, esa gente de por ahí eran comunes y corrientes, todo el mundo, todo el hombre era igual, estaba perdido. El hombre había perdido porque somos herencia de Adán y Eva. Por eso dice la Biblia que así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así también por un hombre entró la vida. El primer hombre que entró el pecado se llamó Adán, y el último hombre se llamó Jesús. Por eso es que somos todos pecadores hasta que Jesús no aparece. Y después que usted entonces acepta el sacrificio de Jesús, entonces usted ha resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios. Entonces, una vez ya que Dios tiene, ya que funda a Israel, que crea la nación de Israel, entonces él establece la nación. Entonces Dios levanta una familia en Israel y le dice a él que entre esa nación, a través de la cual vendrían las bendiciones, y esa era la familia de David. Recuerde que Abraham es el padre de muchedumbres. Gloria a Dios. Pero a David fue que le hizo que Dios le hizo la promesa
de que en su trono, recuerden que David era el rey conforme al corazón de Dios. Entonces Dios le hizo promesa a Israel y le dijo que nunca faltaría nadie en su trono. Gloria a Dios. Y por eso es que nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa promesa la encontramos en el Salmo 89, capítulo 1, versículo 4. Dice, Dios mío, siempre te alabaré. Alabaré tu gran amor, que nunca cambia. Siempre hablaré de tu fidelidad, tan firme como el cielo. Tú hiciste un pacto con David, el rey que tú elegiste. Le prometiste bajo juramento, cuando hayas muerto, uno de tu descendencia reinará siempre en tu lugar. Gloria a Dios. Entonces, a esa familia de David, entonces le dice, Dios le promete que venía un hombre. Después ustedes saben que ahí reinó Salomón. Pero entonces, mira cómo entonces dice, en Isaías capítulo 11, versículo 1, versículo al 10, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será su cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará en el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. Mire qué lindo eso, ¿eh? La vaca pastoreará con la osa, pastará con la osa, o sea, comerán juntas. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar sobre las aguas, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será glorioso será el lugar donde repose. Recuerde que Isaí era el padre de David. Por eso es que dice aquí donde empieza, dice del tronco de Isaí brotará un retoño y un vástago nacerá de sus raíces, o sea, del tronco de Isaí. O sea, que de ese tronco está el rey David. Entonces, por eso es que a Jesús se le llamaban hijo de David. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando el ciego se le corría por detrás, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia es linda, ¿sabes? Si usted le coge gusto a esto, usted de una vez se convierte y se pone a predicar la palabra, gloria a Dios. El carácter central de la Biblia, recuérdese que hoy estamos hablando bajo el tema ¿qué es la Biblia? Recuerde que también lo puede buscar en Millones para Cristo, los estamos colgando en YouTube, y si usted quiere darle un repaso, ahí va a estar. Dice, el carácter central, ¿cuál es el centro de la Biblia? Jesús es el carácter central en la Biblia. La realidad de todo el libro se acerca o se trata de él. El Antiguo Testamento predijo su venida y preparó el escenario para su entrada en el mundo. El Nuevo Testamento describe y señala su venida y su obra para traer salvación a nuestro mundo pecador. Jesús no es una figura histórica. Jesús es más que un hombre. Él es el Dios hecho carne
y su venida fue el evento más importante en la historia del mundo. Dios mismo se hizo hombre para darnos una clara y entendible imagen de lo que Él es. Cómo es Dios. Dios es como Jesús. Jesús es Dios en forma humana. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, cuando dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesucristo vino a la tierra como hombre y vino como Dios, todo con la Biblia en la mano. Se lo recuerde siempre y ponga interés en que se tenga la Biblia en la mano cuando a usted se le está enseñando esta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que Jesucristo vino como hombre y vino como Dios. Cuando el profeta Isaías le escribe y dice: mas ya no habrá más oscuridad para la que estuvo en tiniebla, porque un niño, escuche bien esto, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Bueno, por ahí se lo voy a buscar más después, pero lo importante es que usted sepa que dice que un niño nos he nacido. Escuche bien, un niño nos he nacido y un hijo nos he dado. Ahí hay dos términos que usted y yo tenemos que saberlo. Un niño nos he nacido, Jesús nació de María. Un hijo nos he dado, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. O sea, que viene como Dios y viene como hombre. El Hijo nació, ¿verdad que sí? Del vientre de María. Pero el niño nació del vientre de María. Pero un hijo vino que fue el unigénito Hijo de Dios y el principado sobre sus hombros. O sea, Jesús nunca dejó su autoridad. Jesús siempre vino como Dios y vino como humano. Gloria a Dios. Aquí lo vamos a ver un poquito más claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer un par de versículos para que usted lo entienda. Dice: no se turbe, Jesús hablando, dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a una pausa. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Que Él iba al cielo y que Él iba a preparar lugares para nosotros, que iba a la diestra del Padre y que volvía a buscarnos. Entonces Tomás le pregunta: pero si nosotros no sabemos para dónde tú vas, ¿cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús le dijo: yo soy el camino. O sea, yo voy para el cielo, para donde mi Padre, pero para ustedes poder entrar al cielo, tienen que entrar por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En la Biblia no hay ningún otro lugar que le diga a usted: cree en otra cosa que no sea en Jesucristo el Señor. Lamentablemente, Jesucristo, yo digo que la Biblia es la biografía de Jesucristo el Señor. Ahora, tenemos que tener en cuenta todo lo que es las advertencias que Jesucristo hizo. Jesucristo dijo: cuídense de los falsos profetas que vendrán a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay personas que se visten de Dios. Recuerden que ayer hablábamos que cuando el hombre cayó del pecado, el hombre recibió el ADN, el carácter de Satanás. Y lo vimos rápidamente cuando en Génesis capítulo 4 viene Caín y mata a Abel, porque Abel había decidido honrar a su Dios, traerle una ofrenda de alto calibre a Dios, y Abel
Caín le trajo una basura. Y como Dios aceptó la ofrenda de Abel, pues Caín lo mató. Ahí vemos los dos caracteres. Entonces, así mismo como Caín, van a aparecer personas que van a amar las cosas de esta tierra, porque esta tierra es de Satanás. Las pertenencias de este mundo es de Satanás, es dirigida por Satanás, el sistema es diseñado por Satanás. Y si usted quiere saber si es verdad, por ejemplo, recientemente nuestro presidente de República Dominicana anunció que iba a hacer una inversión en infraestructura de 42 mil millones de pesos. Yo no sé si ustedes vieron esa noticia, pero vamos a dejar esa. Entonces vámonos aquí ahora en los Estados Unidos, que el presidente dijo que iba a hacer una inversión de 2.7 billones de dólares, o sea, de 2.700 millones de dólares en infraestructura. ¿Usted cree que no sería, si no fuera el enemigo que dirige este sistema, usted cree que no sería prudente traerlo y ponérselo de pan a la gente? ¿Qué tiene la gente que ver con puente y con infraestructura? Pues usted sabe qué es lo que pasa, que los que son de la descendencia del enemigo, los que tienen la naturaleza del enemigo, ellos creen que son los dueños de este mundo y que ellos creen que este mundo son lo que ellos tienen que poner bonito, porque incluso ya ellos están comprando equipo donde ellos se van a meter cuando venga la destrucción de este mundo, cuando vengan las catástrofes. Todos esos datos los tenemos y se los vamos a ir dando poquito a poco. Gloria a Dios. Entonces, mire, sigue leyendo. Recuerde que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice: si me hubiera conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le ha visto. O sea, Jesús le está diciendo claro: si tú me conoces a mí, conociste al Padre. Y ahora me está viendo, pues ahora le viste. Porque Él es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios. Y eso es lo que hay muchas personas que no han podido entender. Por ejemplo, siempre me refiero a la doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no quieren creer que Jesucristo es Dios y no creen que el Espíritu Santo tampoco es Dios, sino que es una cosa. Y el Espíritu Santo es una persona, y todas esas cosas las vamos a ir enseñando poco a poco. Jesús le dijo: tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía... No, se me quedó un versículo, perdón, el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oiga, Felipe le dice: Señor, pero muéstranos al Padre y nos basta. Entonces mira la respuesta que Jesús le da. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce. ¿Entendió? Se la repito para que usted sepa. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoce. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Que Él es el mismo Padre, que Él es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Felipe le dijo: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no os las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no cree por las obras, y si no cree por las obras mismas. En verdad te digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que ésta la hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Ahí usted está viendo claramente que Jesucristo tiene la autoridad de Dios, al menos que usted no se atreva a decir o a creer que Jesucristo está hablando mentira. Ya, yo no quiero que usted se me meta ahí, ¿ok? Pero usted está viendo la autoridad que Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dije: pero tanto tiempo que estoy con ustedes. Porque es que ellos son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer un breve resumen. Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y falló
en llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Recuérdense que estamos hablando qué es lo que es la Biblia. Entonces la Biblia es donde Dios se da a conocer. Eso es lo que estamos hablando, donde Dios pone las reglas de juego, donde, bueno, lo que usted tiene que saber para conocer a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, Dios lo puso al mundo bajo una... Déjeme empezar el texto. Dice, Dios creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios y falló en llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Dios puso al mundo bajo una maldición a causa del pecado, pero inmediatamente puso en acción un plan para restaurar al hombre y toda la creación a su gloria original. Esto lo leímos ayer en Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios pronuncia la maldición, pero ahí mismo pronuncia la sentencia de que había una guerra entre la mujer y Satanás, y que el hijo de la mujer pues iba a derrotar a Satanás en la cruz del Calvario, que Satanás iba a herir el hijo de la mujer en el calcañar, o sea, lo iba a matar, pero no era una herida de muerte, ¿verdad que no? Pero que el hijo de la mujer iba a matar a Satanás porque lo iba a herir en la cabeza, ¿entiende? Eso quiere decir que Satanás iba a matar a Jesucristo, pero que Jesucristo iba a resucitar, y que por medio de la muerte de Jesucristo era que Satanás estaba siendo derrotado. Gloria a Dios. Como parte de su plan de redención, Dios llamó a Abraham desde Babilonia a Canaán, aproximadamente en el año 2000 a.C. Dios prometió a Abraham su hijo Isaac y su nieto Jacob, también llamado Israel. Recuerden que Israel Jacob se llamaba, Israel se llamaba Jacob, y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Que él bendecirá al mundo a través de sus descendientes. La familia de Israel emigró a Canaán, a Egipto, donde se multiplicaron hasta hacerse una nación. Recuerden que eso lo leímos ahorita en Génesis capítulo 12. Aproximadamente en el año 1400 a.C., Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y le dio la tierra prometida, Canaán, para que la poseyeran a través de Moisés. Dios le dio la ley al pueblo de Israel e hizo un pacto, un convenio con ellos, y dijo que si ellos le permanecían fieles a él y no seguían la idolatría de las otras naciones que les rodeaban, entonces ellos prosperarían. Si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios destruiría su nación. El problema del hombre es la idolatría. La idolatría. Gloria a Dios. Recuerden que esta tierra está dirigida por el enemigo. Recuerden que el enemigo estuvo con Dios allá en el centro del cielo. Recuerden que Dios detronó a Satanás porque él se quiso rebelar contra Dios, porque él quiso poner un trono, o sea, le quiso como dar un golpe de estado. Entonces, recuerden que entonces este mundo, Satanás cogió el dominio del mundo. Entonces, cuando Jesucristo muere, que Jesucristo resucita, la gente dijeron, los que estaban en el control de Roma y de Israel en esos lados, o sea, de los romanos, que eran los que gobernaban esa zona, porque los romanos fueron los que acabaron con todo, entre los egipcios y los romanos y los griegos, pero los romanos fueron, ya usted sabe, eso es una cosa terrible, la historia. Entonces, Israel estaba en poder de los romanos. Entonces, ellos ordenaron, cuando Jesucristo resucitó, escuche bien esta palabra, cuando Jesucristo resucita, ellos le pagaron dinero a los que velaban el sepulcro donde habían puesto a Jesús, y le pagaron dinero a los guardias y le dijeron, cuando vengan la gente, digan que sus discípulos vinieron y se robaron el cadáver. Oiga, que se robaron el cadáver. Recuerda que Satanás se sabe la Biblia, y Satanás sabe lo bueno que es estar con Dios como nuestro Padre, alegre y contento, lo bueno que es obedecerle. Entonces ellos leen la Biblia, e incluso ellos tienen su propia Biblia, y siempre van a los falsos profetas, siempre le van a enseñar cosas que van en contra de todo lo que se dice Dios.
Por eso fue que le pagaron dinero a los guardias que velaban el sepulcro para que dijeran que sus discípulos habían venido y se habían robado el cadáver. ¿Por qué? Porque cuando la gente se enterara de que Jesucristo había resucitado, ¿quién le iba a creer a más nada? ¿Usted cree que iban a seguirle creyendo a los santitos y a los rosarios y a los amuletos y a las estampillas y a todas esas porquerías? No, porque imagínese usted, si este hombre estaba muerto y había prometido que iba a resucitar, cuando corriera la noticia de que Jesús había resucitado, pues ya ahí se acababa el juego, porque ya ahí no había ninguna otra religión. ¿Verdad que no? Nosotros no somos una religión, recuerde, pero le decimos así a usted porque la gente cree que el evangelio es una religión. El evangelio no es una religión. Las religiones son las que se inventan los hombres para engañarlo a usted, para sacarlo del camino de Dios, para enseñarle doctrinas que usted nunca va a llegar a la gracia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aquí vemos, gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, vamos, sí. Ok. Entonces, aquí vemos que, bueno, esto es en vivo, gloria a Dios. Vamos a ver que se me perdió un poquito. Gloria a Jesús. Ah, bueno, aquí estamos, perdón. Dice, entonces, aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo, Dios guió a los descendientes de Israel fuera de Egipto bajo la dirección de Moisés y le dio la tierra prometida, Canaán, que la poseyeran a través de Moisés. A través de Moisés, Dios le dio la ley de Israel e hizo un pacto, un convenio con ellos. Ya lo leímos, pero se lo voy a repetir. Y dice, si ellos permanecieran fieles a Dios y no seguían la idolatría de las naciones que los rodeaban, entonces ellos prosperarían. Si ellos dejaban a Dios y seguían a los ídolos, entonces Dios le destruiría su nación. Entonces dice, aproximadamente 400 años después, durante el reinado de David y su hijo Salomón, Israel fue consolidado como un reino grande y poderoso. Y Dios le prometió a David y a Salomón que en un descendiente de ellos era el que gobernaría eternamente como rey. Después del reinado de Salomón, la nación de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron llamadas Israel y pasaron cerca de 200 años antes de que Dios la juzgara por su idolatría. ¿Por qué? Por su idolatría. Asiria llevó cautivo a Israel en el año 720 antes de Cristo y las 2 tribus en el sur fueron llamadas Judá y ellas tardaron un poco más, pero eventualmente ellas también se olvidaron de Dios y Babilonia los llevó cautivo en el año 600 aproximadamente antes de Cristo. Después, cerca de 70 años, Dios bondadosamente lo trae el remanente de los cautivos de regreso a su tierra. Jerusalén, la capital, fue reconstruida aproximadamente unos 445 años antes de Cristo. Israel estableció una vez más su identidad nacional y entonces aquí termina el término del Antiguo Testamento con el profeta Malaquías. Entonces, entre ese periodo que se le llama el periodo de intertestamentario, entre los 2 testamentos, el periodo que hubo un silencio, los 400 años de silencio, eso se le llama el silencio de Dios. O sea, Malaquías profetizó, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, en esos 400 años aparece Juan el Bautista, que fue el último de los profetas que tenía una misión específica de presentar a Jesús, de introducir a Jesús, de decirle al pueblo de Israel, mira,
este es el hombre que Dios le había prometido a ustedes. Gloria a Dios. Entonces, le digo entonces, le voy a leer algo que pude escribir aquí. Dice que luego de esos 400 años, que se le llama el silencio de Dios, o sea, el periodo entre Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, que fue el último profeta de la Biblia, porque el propósito de Dios era darse a conocer al hombre y dejarle saber cuál era la forma en que nos podíamos reconciliar con él. El ministerio de Juan el Bautista era prepararle el camino al Señor e introducirlo, o más bien presentarlo y decirle al pueblo de Israel que ese era el hombre, gloria a Dios. Entonces, eso lo podemos ver en la introducción de Juan el Bautista al pueblo, presentando al Mesías. Usted puede ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29 al 34, que dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién fue que vio? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que le puede quitar el pecado a usted y a mí es el Hijo de Dios. Y dice: este es aquel de quien yo le dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan le está hablando a ellos, diciéndole que viene uno que era antes que él. Y si usted lee la historia, usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Juan el Bautista, humanamente hablando, Juan era aproximadamente 6 meses más viejo que Jesús. Y escuche cómo Juan dice que él era primero que él, pero él nació primero que Jesús, Juan el Bautista. Pero lo que pasa es que Juan el Bautista está diciendo que Jesús es Dios y que se hizo carne y que vino como hombre. Eso es el mensaje claro que Juan el Bautista está diciendo. Se lo repito. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Dios estuvo primero que los hombres. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. O sea, Juan tenía las instrucciones. Juan estaba bautizando hombres y mujeres, no niños. La Biblia dice que venían hombres y mujeres a bautizarse con Juan, y Juan le dijo: raza de víbora, ¿quién los enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan fruto pues de arrepentimiento. O sea, ellos venían a hacerlo para decir: bueno, ya yo me bauticé y ya. No. Juan le dijo: no vengan como religiosos, sino vengan con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, temeroso de Dios. Gloria a Dios, porque el bautismo no es un rito. El bautismo es un acto de arrepentimiento, de que usted ha reconocido que usted ha estado caminando una vida de espalda a Dios, entonces usted quiere cambiar de vida. Y el primer paso, el paso indispensable del bautismo es: primeramente usted decide que a usted le duele haber pecado. Luego tiene que sumergirse en el agua completamente, sin que le quede nada afuera. Para eso fue que Cristo vino y a enseñarnos cómo teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted se sepulta, se sumerge en el agua, usted está sepultando su naturaleza pecaminosa. Ya ahí usted está muriendo a la carne, usted está enterrando, sepultando la naturaleza caída, la naturaleza de Satanás, que usted y yo venimos con ella. Usted y yo nacemos con ese pecado original. Y eso es bueno que usted lo sepa y que lo coja claro. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Gloria a Dios. Esa es otra enseñanza. Cuando usted y yo nos bautizamos, que nos arrepentimos de los pecados, Dios nos perdona y luego el Espíritu Santo viene y entra. O sea, la tercera persona de la Trinidad entra en nosotros, que es el mismo Dios. Y por eso es que nosotros
comenzamos a vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida donde no nos relacionamos con el pecado, nos quedamos con la misma naturaleza pecaminosa, con las mismas debilidades, con el mismo riesgo de que pequemos y vamos a pecar. ¿Usted me entiende? Pero no vamos a practicar el pecado. No vamos a venir aquí de que nos bautizamos y que ya tenemos el Espíritu Santo y entonces le vamos a hacer culto a Satanás. Porque entonces ahí mismo se perdió todo. Por su fruto los conoceréis. La luz y las tinieblas no tienen ninguna relación. Los hijos de Dios le dan gracia a Dios a diario. Los hijos de Dios, desde que se tiran de su cama, pues van a orarle a su Dios, a orarle, no a rezarle, no a repetirle palabras que usted se las ha aprendido mecánicamente. Es que tiene que haber una relación de padre a hijo. Si usted es hijo de Dios, pues se supone que Él es su padre. ¿Y cómo va a ser que usted no tiene palabras para decírsela a su padre? Usted no va a tener cosas bonitas para decirle a su padre. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso es que Él dice que nosotros cuando venimos delante de su presencia, que venimos a orar, no podemos venir con vanas repeticiones como las que usan los religiosos. Eso de rezado y esas cosas, eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. El hombre, después que usted se convierte en un hijo de Dios, usted se caracteriza porque usted lee la Biblia, porque usted ora, porque usted ayuna, porque usted entiende la palabra, porque usted enseña la palabra, porque usted predica la palabra, pero esa costumbre, esa falsa enseñanza que se nos ha dado a nosotros de que todos nacemos siendo hijos de Dios, eso es una mentira, lamentablemente. Eso de que usted es hijo de Dios y puede hacer las cosas que hacen la gente del mundo, eso nada más se lo cree una persona que quiera vivir engañado en sí mismo. Porque entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿A qué vino Jesucristo? Lamentablemente, ¿usted me entiende? Le estamos haciendo, estamos enseñándole la Biblia. Mis amados, vamos a cometer muchos errores en la enseñanza, porque usted sabe que no sabemos nada, pero ya que, usted ve, algo es algo, gloria a Dios. Entonces dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció como él, que descendía del cielo. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una cosa. El Espíritu es una cosa, lo más que puede hacer es caerse del cielo, ¿verdad que sí? Una cosa podría darle un golpe a Jesús del cielo, pero el Espíritu Santo no se cayó del cielo ni lo tiraron. El Espíritu Santo descendió del cielo. Jesucristo dijo en el último y gran día de la fiesta, dice la palabra que Jesús se puso en pies y dijo, el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que en él creyeran, que aún no había descendido porque él no había sido glorificado en el cielo. Por eso es que usted ve que el cristiano de verdad, el que le sirve a Jesucristo de verdad, el hombre y la mujer que vive en santidad, por eso es que usted ve que hasta en la cara se le ve. Sí, nosotros vivimos alegres, nosotros no vivimos con la cara dura, con la cara fea. Cualquier cosa que pase, pues nosotros entendemos que es un plan de Dios y que tenemos que venir a pelear la batalla porque tenemos un enemigo que nos asedia, tenemos un enemigo que nos acecha, un enemigo que nos persigue. Vivimos en la tierra del enemigo, pero si usted y yo peleamos la batalla y nos alejamos del enemigo, vivimos una vida en santidad, en oración, nosotros tenemos poder, como dijo Jesucristo, cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces le vamos a hacer testigos. ¿Qué es lo que quiere decir que vamos a ser testigos? Que de la misma manera que Él vino aquí a esta tierra y que se dispuso a vencer, pues también nosotros seremos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra. Pero usted no puede participar de las cosas que hacen los mundanos. Es igual que el asunto del carnaval. El carnaval. Esto que le llaman, ¿cómo que le dicen a esto? El día de Halloween. El día de Halloween.
Hermano, pero usted no tiene que ser tan inteligente ni tan bien dotado para usted saber que eso no es una cosa de Dios. El carnaval, el Halloween, la idolatría, usted ir donde los brujos, usted leerse la taza, usted leerse la carta, usted leerse la mano, la suerte, yo no creo en suerte. El cristiano no cree en suerte, el cristiano lo que tiene es fe. Si vive una vida en santidad con Dios. ¿Usted me entiende? Eso de la suerte, yo no sé lo que es eso. De que buena suerte y mala suerte. Yo no sé, yo soy un hombre bendecido, a mí no me hable de suerte. Dígaselo usted a cualquiera que esté a su lado, gloria a Dios. Dice, bueno, ya se nos está yendo el tiempo, ya vamos a terminar, gloria a Dios. Le preparé una pequeña conclusión aquí. Recuérdese que esta noche estamos hablando qué es la Biblia, estamos tratando de estudiar en verdad qué es lo que es la Biblia, gloria a Dios, para seguir estudiándola entonces con un poquito más de fundamento. Entonces dice, aquí puedo escribir algo, dice, el Nuevo Testamento inicia 400 años más tarde con el nacimiento de Jesús. Recuerde que estábamos hablando que el último profeta fue Malaquías. Ahí hubo el tiempo de silencio que le dije, que ya no hubo más profetas, no hubo más palabra, porque entonces ahí ya esos son asuntos que son internos de Dios y ya Dios tenía el tiempo predestinado y cómo era que lo iba a hacer. Entonces en ese trayecto, en ese transcurso de tiempo de que el último profeta del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, pues hubo un silencio de 400 años. Entonces Jesús fue el descendiente que Dios le prometido a Abraham y a David, aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para la redención de la raza humana y restauración de la creación. Jesús completó fielmente su obra, él murió por el pecado y resucitó de los muertos. La muerte de Cristo es la base para un nuevo pacto con el mundo. Todo el que tenga fe en Jesús será salvo del pecado y vivirá eternamente. Ustedes se recuerdan que Jesús le dijo que sacrificio y holocausto no quisiste, y más me preparaste cuerpo. Y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, ya cuando Jesús llega, ya Jesús quebranta, o sea, el pacto del Nuevo Testamento, el pacto de la ley, donde el hombre se salvaba por lo que se decía, por lo que se creía, por lo que él, ¿sabe? Era una cosa que no había forma de salvarse. Entonces ya aquí hay un pacto nuevo, aquí hay un pacto que se llama el pacto de la gracia. Ya aquí no hay más nada que hacer por el pecado. Aquí lo único que tiene que haber es un arrepentimiento genuino. Aquí lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo el Señor y ya arrepentirse de sus pecados y vivir una vida en santidad, pero ya no hay más sacrificio por el pecado. Eso que de que a usted le enseñaban, de que usted iba a Santo Cerro, que de que usted se hincaba, que de que usted se daba por el pecho y que por mi culpa y por mi gran culpa, por eso ruego a ya qué sé yo cuánto, eso son todas mentiras. No hay ya más sacrificio que no sea un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, que usted venga delante de la presencia de Dios y usted le diga, Señor, yo reconozco que yo soy un pecador y yo necesito tu perdón, gloria a Dios. Entonces, después de su resurrección, Jesús envió a sus 12 discípulos a proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso es bueno que usted sepa que eran 12, pero recuerde que Judas lo entregó, Judas lo entregó y después se mató, quedaron 11. Entonces, los discípulos salieron en todas las direcciones proclamando las buenas nuevas de Jesús y la salvación. Tenemos que destacar eso, que de que el sustituto de Judas fue Matías. Ahí estaban los 12. Entonces luego el Señor llamó a un hombre que perseguía, era un hombre de religión, a un hombre que perseguía a los cristianos porque él entendía que estaban con una religión que no era la de él. Asimismo hay muchas personas que ya tienen ese chip puesto en la cabeza y en su mente,
y dicen que no, que ellos no quieren saber de nadie porque ellos tienen una X religión. Y eso era lo que hacía este señor, que después iba camino a Damasco, iba a perseguir la iglesia. Este hombre azotaba la iglesia, participaba en los muertos, en los que mataban a los siervos de Jesucristo, y un día el Señor se le apareció cuando él iba de camino a hacer de él sus fechorías en contra de los siervos de Jesucristo, y Jesús lo llama y lo tumba del caballo y lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, que el que persigue a la iglesia de Jesucristo, el que persigue a los hombres y mujeres que le sirven a Dios, entonces lo está persiguiendo a él. Entonces, la historia está ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 creo que es, y Pablo le contestó: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dijo: duras cosas te es dar coces contra el aguijón. Entonces ahí lo llamó, le dio las instrucciones para que fuera a donde alguien, le dio el castigo, quedó ciego. Y después entonces este fue el hombre que Dios llamó para que le predicara a los gentiles, a nosotros los gentiles. Nosotros, la Biblia nos llama que somos gentiles, el pueblo judío. El pueblo judío es el pueblo escogido. Entonces aquí viene Pablo y aparece para que se fuera ante la gente, los hombres y mujeres que no eran judíos. Y ahí, entonces ya ahí termina el plan de salvación. Esos 12 hombres, entonces fueron predicando, fueron abriendo iglesias, ahí se fue propagando, fue creciendo el evangelio, y por eso hoy usted y yo estamos aquí escuchando las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Pues si usted quiere aprovechar este momento de las buenas noticias, el evangelio quiere decir buenas noticias, gloria a Dios. Si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, con una simple oración la podemos hacer. Usted repite conmigo, todo aquel que quiera aceptar a Jesús, repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que he sido pecador, te pido perdón, yo renuncio a todo pacto con las tinieblas y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, que yo te serviré desde el día de hoy hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues si usted hizo esta oración, yo lo felicito. Ahora usted lo que tiene que hacer es buscar buscar una iglesia que le predique la sana doctrina, que le enseñe la sana doctrina y que lo haga discípulo. Y de ahí en adelante, eso es bastante simple. Gloria a Dios. Pues hasta aquí mi parte. Recuerde que hoy estuvimos hablando bajo el tema ¿qué es la Biblia? Usted lo puede buscar en YouTube. Me puede buscar como Millones para Cristo si a usted le interesa verlo de nuevo, si pues usted lo busca por ahí, o si no, cualquier cosa, pues nos puede escribir por aquí por Facebook. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos mañana 9 de la noche, hora de Nueva York, y 10 horas de República Dominicana. Shalom.